Buen día, hoy me encuentro con el médico neumonólogo Andrés Orsoni, especialista en medicina crítica. Bienvenido, doctor, y gracias de verdad por la oportunidad. Gracias por ayudarte pues en tus cosas, en tu trabajo. Ok, bueno, ¿está listo? Sí. Vamos a empezar con Orsoni. ¿De dónde viene su apellido, doctor? Mi apellido es de origen corso, de cuando la isla Córcega pertenecía a Italia, en aquel entonces antes de Napoleón Bonaparte, era de origen italiano, pero ya hoy en día pertenece a Francia. Entonces, bueno, es de origen italiano por la antigüedad, pero hoy en día es un apellido francés. Y mis bisabuelos, que fueron los que vinieron a Venezuela, por ahí por 1890, llegaron a Venezuela por el estado Sucre, cuando la primera inmigración de corsos a Venezuela, y de ahí viene la rama completa de los Orsoni, de esa oleada. ¿Cuántos años lleva usted ejerciendo su carrera, doctor? Unos cuantos. Unos cuantos. Me gradué de médico en 1986 y mi primer posgrado lo terminé en 1990, que fue en medicina crítica, y mi segundo posgrado, que es neumonología, lo terminé en 1992, y desde 1992 ejerzo, bueno, más que todo las dos cosas, neumonología y medicina crítica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de medicina crítica? ¿Qué es eso? ¿Qué es la medicina crítica? La medicina crítica es todos los pacientes que van a una unidad de cuidados intensivos, los pacientes que están críticamente enfermos, que tienen pues una patología que los lleva a necesitar soporte ventilatorio y soporte hemodinámico. Entonces tú, ese paciente grave, lo ingresas a una unidad de cuidados intensivos. Nosotros, los médicos especialistas en medicina crítica, somos los que manejamos a estos pacientes. Okay. No necesariamente tienen que ser pacientes en el ámbito de neumonología, no, sino en todo. Son pacientes en general. Pueden ser pacientes con problemas cardiovasculares, con problemas neuroquirúrgicos, diabéticos descompensados, problemas respiratorios, médicos críticamente enfermos en general. Posoperatorios de cirugías complicadas también los atendemos en cuidados intensivos. Posoperatorios de cirugía de cráneo, de cirugías cardiovasculares. En todos los ámbitos con sí, respecto al salud. Okay. Hablando un poquito más hacia el área del COVID-19, ¿qué es lo más preocupante para usted como neumonólogo que el COVID-19 siga avanzando acá en Venezuela? ¿Qué es lo que más le preocupa? El problema es, primero, hay varias cosas, ¿ok? Una de las cosas primordiales es que tenemos pocas personas que no están vacunadas todavía. Necesitamos que haya más personas que vayan a vacunarse para que en la medida en que estés protegido y en la medida en que tengas inmunidad, el virus pueda ir desapareciendo. Esa es una. Y la otra es las personas no están cumpliendo las medidas de seguridad, de bioseguridad que se necesitan para evitar el contagio. Entonces tú ves personas en la calle sin el tapaboca, personas que no mantienen la distancia social, y tú ves personas que entonces empiezan a hacer fiestas, empiezan a hacer reuniones, se les olvida que el virus existe y el virus está presente. Entonces yo creo que tenemos que seguir manteniendo las tres cosas importantes para romper la cadena de transmisión, que es lavarse las manos, usar el tapaboca y mantener la distancia social, y vacunar a todas las personas que no se han vacunado, tratar de convencer a estas personas que todavía creen que si la vacuna les va a hacer daño, que la vacuna que esto, que la vacuna lo otro. No, la vacuna lo que va es a protegerte, la vacuna lo que va a hacer es que evita que tú te vayas a complicar. Y ahorita que se empezaron a vacunar los chamos mayores de 2 años, que ya las 2 vacunas aprobadas por la OMS que están en Venezuela, que es la Sinopharm y la Sinovac, que son las vacunas chinas que se pueden utilizar en niños mayores de 2 años, entonces ya con esta población infantil, que son aproximadamente unos 10 millones de niños que hay en Venezuela, pues es una brecha grande que le vamos a quitar al coronavirus. O sea que usted está en pro a que los niños, tanto niños como adolescentes, se vacunen. Sí, claro.
Es que yo soy pro vacuna 100%. Y la vacuna en este momento, que es la vacuna china, la Sinovac, y la vacuna china, la Sinopharm, que están aprobadas por la OMS, Organización Mundial de la Salud, y que tiene suficientes estudios donde los puedes utilizar en niños mayores de 2 años, perfectamente, sin ningún problema lo puedes hacer. Ok. Con respecto a eso, ¿qué recomendaciones nos daría usted acerca de la situación actual con esta enfermedad? Bueno, las recomendaciones en general son más o menos las que anteriormente te dije, ¿no? Mantener la distancia social, utilizar el tapaboca, educación de otras personas que no tienen el sentido común de cómo se transmite el virus, o sea, ser transmisor de las cosas que no se deben hacer. Entonces, si tú puedes divulgar a personas, primero personas con pocos conocimientos básicos educativos, o personas que no tienen o no les llega información, por ejemplo, y tú les puedes transmitir y explicarles y decirles a las personas cuál es el virus, cómo se transmite, qué es lo que debes hacer, etcétera. Eso es muy importante para romper la cadena de transmisión. Explicarles a las personas que si se vacunan no se van a convertir en zombies o no te están metiendo un bicho con la vacuna. Simplemente decirles, mira, la vacuna te va a ayudar, te va a proteger, va a evitar que tú te compliques. Todas estas cosas hay que hacerlas y ser transmisor de toda esta educación hacia otras personas que no tienen esta educación, para tratar de romper la cadena de transmisión. Eso es importantísimo hacerlo. Okay. Doctor, con respecto a que, COVID-19, ¿qué consecuencias ha tenido esta enfermedad para usted? Pero no como doctor, sino más como hombre, como padre de familia, como esposo, como hijo. ¿Qué consecuencias ha traído eso a su vida? Bueno, la primera consecuencia es que mi padre murió de COVID, lamentablemente. Luego tengo amigos médicos que han muerto de COVID, porque, bueno, lamentablemente al principio no sabíamos cómo funcionaba la enfermedad y no nos cuidamos como tuvimos que cuidarnos, pero pues hoy en día, como padre, le transmito a mis hijos todo lo que deben saber acerca de la enfermedad. Como persona, como ser humano y no como médico, trato de transmitirle a mis amigos y a todos los conocidos lo que deben y lo que no deben hacer. Y en la posible, el que se contaminó y el que está enfermo, trato de ayudarlo, de orientarlo, de decirle lo que tiene que hacer, de cómo tienen que tratarse, de todas estas cosas, pues, que tú tratas de ayudar a una persona que es tu amiga, y entonces la ves con otros ojos de cariño diferentes a como puedas ver un paciente, aunque yo quiero a todos mis pacientes, pero bueno, tú tratas de orientar a tus amigos también y a tus conocidos, ¿no? Y bueno, como médico, una enseñanza, porque pues esto es un virus nuevo, hemos ido aprendiendo todos los días y sobre ensayo y error acerca de este virus, y adaptándonos a todas las condiciones que el virus nos da, y a todas las modificaciones que el virus hace, y a todas las mutaciones que el virus hace, y a todas las cosas nuevas que el virus trae, y a todas las enfermedades nuevas que el virus ha creado. Entonces nos hemos ido adaptando y hemos ido aprendiendo y hemos ido con ensayo y error, hemos ido aprendiendo y hemos ido avanzando y evolucionando. Esa es una de las cosas que nos ha dejado esta pandemia. Y bueno, lamentablemente el virus vino para quedarse y está todavía con nosotros, y bueno, hay que aprender a convivir con él hasta que él desaparezca. En algún momento va a desaparecer. Cuando tengamos todo el 100% de la población vacunada, él va a desaparecer, pero todavía no la tenemos, entonces tenemos que seguir cuidándonos. Okay. Dejando a un lado su faceta como médico y entrando más en su faceta como hombre, como ciudadano venezolano, ¿dónde nació usted, doctor? ¿Usted es oriundo de acá de Caracas, de Miranda? No, yo soy oriundo de Anzoátegui, oriental 100%. Yo nací en Puerto La Cruz, me crié en Puerto La Cruz estuve hasta que me gradué de bachiller, y en el año 1979 me vine a Caracas y empecé a estudiar medicina. Y terminé de estudiar medicina y me gradué de médico y me fui a Oriente con intenciones de quedarme en Oriente a vivir.
y a trabajar. De ejercer su carrera. Sí, de hecho, pues hice mi año rural, lo hice en un pueblito allá en el estado de Anzoátegui, en una comunidad indígena, se llama Comunidad Indígena de Cachama, en la mesa de Guanipa. Eso es entre Anaco y Cantaura, en el estado de Anzoátegui. Y allí estuve un año rural trabajando, y luego pues quise quedarme trabajando allá un tiempo. Trabajé en el hospital de Cantaura, pero siempre me llamó la atención evolucionar. Entonces empecé a concursar a mis posgrados, y ya cuando me gané el primer concurso de posgrado, que me vine a Caracas a hacer mi posgrado de neumonología, bueno, se me empezaron a abrir las puertas de trabajo aquí en Caracas, y me fui quedando, y nunca me devolví a Puerto La Cruz. Bueno, voy a Puerto La Cruz a ver la familia, mi mamá que todavía está allá, un hermano que tengo en Puerto La Cruz, mis tíos, etcétera, pero no de trabajo. Ya me quedé por aquí, ya. Va solo de visita a su pueblo. Conocí a mi esposa aquí, me casé y formé mi familia por aquí, y bueno, y aquí me quedé en Caracas. Háblenos un poco acerca de su infancia, doctor. ¿Desde pequeño siempre se sintió atraído hacia la medicina o quiso estudiar otra cosa? Bueno, fíjate que mi papá era abogado, y ejercía su profesión allá en Anzoátegui, y siempre me llamó la atención, ¿no? De hecho, mi papá me llevaba con él a los congresos de abogacía y tal, y no sé qué. Yo iba con él, pero nunca me llamó la atención ser abogado. Aprendí mucho de leyes con mi papá, pero siempre tuve la vocación de ser médico. O sea, siempre me gustó la medicina. Y nada, cuando me tocó inscribirme para el concurso en la universidad, inscribí medicina y quedé en medicina. Y bueno, y me vine a estudiar a Caracas. Sí. Okay. ¿Su entorno, sus padres, sus familiares influyeron en que usted tomara esa decisión? No, quiero ser médico. Yo quería ser médico, pero tú sabes, siempre mi mamá me decía, sí, hijo, no se te olvide que la medicina y tal, y mi papá por allá, por el otro lado, bueno, hijo, pero el derecho, la profesión, la cosa, tú sabes, cada quien jalaba para su lado, pero a la final siempre mi vocación de ser médico fue la que predominó, y de hecho, pues cuando yo me recuerdo clarito llenando en quinto año de bachillerato, que llenabas el papel y te daban un papelito que tenías que mandar por el liceo aquí a Caracas, no sé qué, y tenías 3 opciones, y yo puse medicina, o sea, yo puse en las 3 opciones medicina, porque quería estudiar medicina, y salí, quedé en medicina. ¿Y no tuvo ningún tipo de hobby, doctor? O sea, que quiero cantar, me gusta cantar, quizás pueda dedicar, ¿no? Realmente... se dedicó a lleno, total, absolutamente a la bueno, pues, de muchacho, por supuesto, mi hobby siempre fue irme al campo con mi padre, porque mi papá tenía una finca, y siempre nos íbamos al campo y estábamos con él, y en la ganadería, las vacas de ordeño, hacer queso. Siempre fines de semana y vacaciones siempre nos íbamos al campo con mi papá, y una de las cosas que añoro de mi infancia y adolescencia es eso, pues estar en el campo haciendo las labores de una hacienda, por ejemplo, que me encantan. Hoy en día uno de mis hobbies es las matas de orquídea, cultivar orquídeas. Tengo en mi casa un pequeño orquidiario donde tengo unas maticas y dan flores, y bueno, eso me da satisfacción, porque hago cruces de las matas, y entonces se siembran y salen maticas nuevas y tal, y es un hobby, pues. Me encanta la jardinería. Tengo un conuco en mi casa, siembro ají dulce, pimentón, cebollín, todas las cosas que se te puedan imaginar siembro yo en el patio de mi casa. O sea, tengo todavía tú sabes, el campo en mi corazón, el monte en mi corazón. Nunca se va a ir, por más que uno se mude a varias partes. En ese aspecto, ¿cómo fue esa transición de mudarse de su estado, de lo que usted conocía, lejos de sus padres, lejos de sus hermanos, si tiene, para acá, para Caracas, a estudiar? Bueno, no fue difícil. ¿Se adaptó rápido? En la época, bueno, yo me vine en una época completamente diferente a la época actual.
cuando yo llegué a Caracas en el año 1979, el índice de delincuencia no era el índice de delincuencia que hay hoy en día, ni la inseguridad. Tú podías salir a Sabana Grande, al bulevar de Sabana Grande a las 8 de la noche y caminar todo el bulevar de Sabana Grande y nadie se metía contigo. Yo le cuento una anécdota a las personas que conozco. Yo me recuerdo que estudiando el primer año de medicina me invitaron a una fiesta, unas muchachas que estudiaban conmigo, porque acuérdate que en la universidad tú estás con todo tipo de personas, porque todo tipo de personas entran a la universidad. Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela y entonces puedes estar con una persona de muchísimo dinero que vive en una buena urbanización y puedes estar con una persona de bajos recursos que vive en un barrio de Caracas, por ejemplo, ¿me entiendes? Y todos tus compañeros eran de diferentes estratos sociales. Y yo me recuerdo que fui a una fiesta donde unas muchachas que estudiaban conmigo en el 23 de enero y la gente me dice: en el 23 de enero. Yo sí, en el 23 de enero, en un bloque el 23 de enero, o sea, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué te puedo decir? Era otra época, era otra Caracas, eran otros tiempos. Mucho más alto. Exacto. Entonces, yo me recuerdo que yo en Navidades me iba al bulevar de Sabana Grande a caminar en la noche a ver todas las cosas que ponían, los adornos, etcétera. Hoy en día no lo puedes hacer. O sea, hoy en día no sales ni a la esquina de la casa porque en la camionetica te van a atracar. ¿Me entiendes? Exacto, entonces hay mucha inseguridad. Okay. Doctor, usted se graduó de Medicina General, ¿no? Te gradúas el título realmente es médico cirujano, pero tú no eres cirujano, o sea, para ejercer como cirujano tienes que hacer un posgrado de cirugía, ¿no? ¿Dónde hizo esos posgrados? Mi posgrado de neumonología lo hice en el hospital del Algodonal. Eso queda por allá por Antímano. Sí. Y el posgrado de medicina crítica lo hice en el hospital Miguel Pérez Carreño, que queda también por allá mismo, por la misma zona, por la vía del Junquito hacia allá, hacia esa zona. De sus dos especializaciones, digámoslo así, ¿cuál de las dos, si tuviese que escoger entre alguna de las dos, con cuál? Bueno, es que las dos, primero las dos se complementan, ¿okay? Las dos se complementan porque tú en medicina crítica manejas muchas cosas de neumonología, ¿no? Pero me encantan mis dos posgrados, o sea, y de hecho hoy en día los ejerzo los dos. O sea, trabajo en una unidad de cuidados intensivos. Yo soy el coordinador médico de la unidad de cuidados intensivos de la clínica Santa Paula, donde yo trabajo, y trabajo como médico neumonólogo en mi consulta, pues como neumonólogo. Entonces ejerzo los dos posgrados. Doctor, ¿cuántos hijos tiene usted? Bueno, tengo 3 hijos varones y una hembra. ¿Ninguno de sus hijos se inclinó hacia la rama de medicina? No, como ninguno de los cuatro. Bueno, la hembra está pequeña todavía, tiene 14 años. Yo creo que quiere estudiar medicina, pero no lo sé. Pero mis 3 hijos varones, los mayores, no, ninguno quiso estudiar medicina. No les llamó la atención. No les llamó la atención. Ejercen cosas completamente diferentes. Bueno, eso depende de la vocación de cada persona, ¿no? Cierto. Sí. Bueno, doctor, eso fue todo. Muchísimas gracias de verdad por este pequeño tiempo que me cedió. No, bueno, Paola, tú sabes que con gusto y cariño, pues cuando necesites con cuestiones de tu carrera yo te puedo ayudar, pues con gusto lo hago. ¿Qué recomendaciones le daría a todo el cuerpo estudiantil? Ya usted como profesional que se quieran dedicar a algo, ¿qué recomendaciones, qué consejos, qué tips le daría al cuerpo estudiantil para que sigan adelante, más en estas situaciones? Sí, primero, si tú crees en lo que estás haciendo, ¿ok? Y quieres hacer lo que estás haciendo, hazlo con todo tu empeño y con todo tu esfuerzo, ¿ok? Porque lo vas a lograr. O sea, ponle corazón, ponle cariño, y ponle empeño porque lo vas a lograr. Y pues supérate, o sea, no te quedes, sigue estudiando todos los días, si te gradúas de periodista y haces un posgrado y haces una especialización y no te quedes estancada, o sea, sigue estudiando todos los días porque todos los días vas a aprender algo nuevo, o sea, sigue superándote todos los días y todas las metas que te propongas,
hazlo con empeño y con corazón que las vas a lograr todas. Ok. Muchísimas gracias a todos, hasta una próxima ocasión.